Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia CMA Latam y vamos a estar analizando en el día de hoy el reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos respecto a las estimaciones que se esperan para las próximas cosechas del mes de mayo. Nos van a estar acompañando nuestros técnicos de Zafras y Mercado, Joaquín Aspiros Arias. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Julieta, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a estar analizando este informe más que interesante con lo que veníamos diciendo, ¿no? Las primeras proyecciones de la campaña 22-23, mucho para hablar en este mundo tan volátil y con tantos factores a tener en cuenta. Interesante informe para analizar. Y también nos va a estar acompañando Bruno Todone. Hola Bruno. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Y bueno, como bien dijo Joaquín, informe más que interesante, ya que vamos a ver los primeros números de la campaña 22-23. Y bueno, para ir repasando en cada commodity, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a empezar entonces con las cifras que trajo el reporte para el maíz. Entonces tenemos que en el WASDE de mayo para Estados Unidos, el USDA indicó una producción de 367,3 millones de toneladas, mientras el promedio esperado del mercado era un poquito más arriba, 375,4. Los stocks finales para Estados Unidos se estimaron en 36,6 millones de toneladas, mientras el promedio esperado del mercado era 35,7. Los stocks finales de Estados Unidos para 22-23 se indicaron en 34,5 millones de toneladas, mientras el promedio del mercado esperaba 33,1 millones de toneladas. Los stocks globales finales de la campaña 21-22 se indicaron en 309,4 millones de toneladas contra 303,7 millones de toneladas esperados por el mercado. Finalmente, los stocks globales finales de la campaña 2022-2023 se indicaron para mayo en 305,1 millones de toneladas contra un promedio del mercado de 295,6 millones de toneladas. ¿Cómo vieron ustedes, Joaquín, estos números? Bueno, Julieta, primero empezar un poco a situarnos, ¿no? En qué momento estamos para analizar este informe. Transitamos campaña 21-22 maíz y soja, ¿no? Campaña que se extiende, recordamos, el 1 de septiembre hasta el último día de agosto de cada mes. Entonces continuamos transitando la campaña 21-22, pero este informe nos viene a traer para maíz y soja las primeras proyecciones de la 22-23. ¿En qué momento? En un momento donde avanzamos con la siembra en Estados Unidos, entonces un poco ya con la superficie de intención de siembra que teníamos allá del informe de marzo, del 31 de marzo. Queríamos ponerlo un poco en números con esa superficie sembrada, los primeros rendimientos potenciales, las producciones en Estados Unidos y cómo se iba configurando todo este cuadro de oferta y demanda en norteamericano y también las proyecciones para los distintos países en el mundo. En maíz, ¿no? ¿Qué nos trajo el informe adentrándonos bien en maíz? Bueno, vamos a decir que el cuadro, con una conclusión principal, ¿no? Para la 22-23, es un cuadro apretado. ¿Y por qué digo esto? Porque con esta superficie para maíz que ya sabíamos que disminuía un 4% en este informe, ¿no? Esta superficie es mucho menor para maíz con un movimiento hacia soja, después Bruno va a estar hablando de eso, pero hablamos en su momento en el informe de marzo por los altos precios de los fertilizantes que iba a haber este corrimiento. Y ahora vemos los rendimientos que el USDA decide sostener, el rendimiento respecto a la campaña previa en 177 bushels por acre, esto es 119 quintales por hectárea. ¿Y qué nos dice esto, no? Estamos en un momento, bueno, donde hay una lógica que año a año los rendimientos vayan aumentando, pero en este año de fuertes precios de fertilizantes, ¿no? Nos está diciendo que vamos a tener el mismo rendimiento para maíz. Podemos decir que esto es un poco optimista, ¿no? Es de esperarse que se utilice una menor cantidad de fertilizantes y así el rendimiento sea un poco menor. Entonces, una producción que con estos rendimientos que, recordamos, son los rendimientos históricos, la campaña pasada se alcanzaron en maíz los rendimientos más altos en Estados Unidos, y decir que lo va a repetir con este contexto de fertilizantes suena un poco optimista, ¿no? Entonces, se puede llegar a esta producción con estos rendimientos en
367.3 millones de toneladas, claro que se puede, pero empieza a marcar un calendario optimista. Y con este calendario, ¿no? Con un calendario optimista de producción, con estos rendimientos, nos da una caída también en los stocks finales en el 6%. Siempre recordamos esta tendencia que tiene el USDA, ¿no? A subvaluar la demanda y si uno hace un análisis histórico, siempre esta relación stock-consumo tiende a caer, ¿no? Entonces ya empezamos con una relación stock-consumo ajustada para la campaña 2022-2023 que nos empieza a hablar sobre un cuadro ajustado y que también en precios, ¿no? Para toda la campaña. Eso en lo que es el cuadro, lo más importante en cuadro norteamericano, también un poco estos precios elevados que se pueden hacer ver con este cuadro ajustado lleva a una reducción en las exportaciones, aún con la reducción en las exportaciones en el 4%, pasando de 63.5 a 61 millones de toneladas en las exportaciones planeadas para la 22-23. Aún con esto tenemos, ¿no? Estos stocks finales ajustados que pasan de 36.6 a 34.5 millones de toneladas. Entonces, es un poco, como decía, el cuadro en Estados Unidos. Si nos alejamos un poco, continúa siendo completamente relevante para el mercado la situación entre Rusia y Ucrania y hablando de Ucrania particularmente, ¿no? Se daba una fuerte reducción en las exportaciones respecto a la campaña pasada, ¿no? Pasando de 23 millones de toneladas las exportaciones de la 21-22 a apenas 9 millones de toneladas para la 22-23. Entonces, incorporando ya un poco a las proyecciones del USDA, ¿no? La dificultad que está atravesando el país para poder abastecer al mundo. En lo que es Argentina, la producción 21-22, para ir cerrando con un poco de datos locales aquí de Argentina, mantiene una producción en 53 millones de toneladas, un poco alejada, ¿no? Para las estimaciones que se están haciendo desde aquí, locales. Nuestra estimación desde Zafras y Mercado está marcando una producción estimada de 49.6, recordamos frente a esta 53 que está estimando el USDA, entonces también bastante optimista de cara a la producción argentina. Esos son algunos de los números más principales para trigo, cuadro ajustado para Estados Unidos y teniendo en cuenta cómo incorpora, ¿no? Las distintas variables del mercado y con el conflicto de Rusia y Ucrania. Perfecto. Bueno, si les parece, entonces vamos a ver cuáles fueron los números que trajo el informe para la soja. Entonces tenemos que para la producción en Estados Unidos se estimó 126,3 millones de toneladas, mientras el promedio del mercado esperaba 125,3. Los stocks de Estados Unidos finales, esperados para la cosecha 21-22, se indicaron en 6,4 millones de toneladas, mientras el promedio estimado del mercado es en 6,04, es muy parecido también. Los stocks en Estados Unidos finales para la campaña 22-23 se indicaron en 8,4 millones de toneladas, mientras también el promedio esperado del mercado era 8,7. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 se indicaron en 85,2, mientras el promedio del mercado esperaba un poquito más arriba, en 89 millones de toneladas. Por último, los stocks globales finales para la campaña 22-23 se indicaron en 99,6 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba 98 millones de toneladas. ¿Cómo fue el impacto de estas cifras, Bruno? ¿Era más o menos lo que se estaba esperando? Exactamente, sí, Julieta. La soja era el activo, el commodity que menos importancia, entre comillas, se esperaba para este mercado, porque bueno, no está fuertemente implicado en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y bueno, también porque en la intención de siembra del 31 de marzo, Estados Unidos había mostrado un aumento en su área a sembrar, por lo que bueno, tenía bastantes variables bajistas, ¿no? Y una mayor tranquilidad en su mercado. Pero el dato que un poco sorprendió al mercado, que lo vimos recientemente, que vos lo comentaste, fue la caída en los stocks finales de la campaña 22-23, menores a las esperadas por el mercado, los stocks finales norteamericanos. Es por eso que en la jornada de hoy estamos viendo algunas ganancias en el poroto de soja, pero bueno, vamos encaminados a una campaña histórica norteamericana en relación a la soja, con un área a sembrar y a cosechar récord, rendimientos también un poquito mejores que los del año pasado. Por supuesto, hacer un seguimiento al clima, ¿no? Durante toda esta campaña, ya que va a ser el factor más importante y que impacte o modifique
esta campaña estadounidense, ¿no? Por el lado un poco de los subproductos, tanto del aceite de soja como la harina de soja, aceite de soja, el activo bueno, que un poco de impacto tiene sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero bueno, con un panorama alentador, ya que se espera que los aceites se recuperen, que haya un mayor procesamiento para la campaña 22-23, tanto en América del Sur como en Canadá con la colza, que esto sin duda va a disminuir el impacto del girasol, ¿no?, que tiene el girasol sobre los aceites vegetales en este conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Y por el lado de la harina de soja, también un panorama alentador, que estamos viendo estas jornadas bajistas que viene mostrando el subproducto de la soja. Bueno, se espera un consumo de harinas proteicas que crezca un 3% en comparación al año pasado, recuperando un ritmo lento que venía mostrando en los últimos 2 años, y principalmente en los Estados Unidos, que aumente un 2% el consumo de harina de soja por la relación que tiene con el maíz, ¿no? En estos momentos la harina de soja tiene valores menores al maíz, por lo tanto en la alimentación animal los Estados Unidos van a aumentar este consumo, ¿no? Bueno, y entonces, si les parece, vamos a ver el último informe que fue sobre el trigo. Vamos a ver qué es lo que indicó el reporte. Tenemos para los stocks de Estados Unidos finales para 21-22, se indicaron 17,8 millones de toneladas contra un promedio esperado del mercado en 18,5. Los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 22-23 se indicaron en 16,8 millones de toneladas contra un promedio estimado del mercado en 17,8 millones de toneladas. Los stocks globales finales para la 21-22 se indicaron en 279,7 millones de toneladas contra un promedio esperado del mercado de 278,3. Y finalmente los stocks globales finales para la campaña 22-23 se indicaron en 267 millones de toneladas contra un promedio un poco más arriba del mercado que esperaba 277,6 millones de toneladas. Joaquín, ¿qué podemos identificar entonces en estas cifras? Joaquín, discúlpame, fíjate el micrófono a ver porque me parece que no sé si se está grabando bien. A ver, ahí Disculpas, está, ahí está. capaz, Si querés, volvemos entonces de tu comentario sobre el trigo. está bien. Mis disculpas, lo que decía un poco, capaz el número más importante del mercado en lo que hace a trigo, ¿no? Y los ajustados stocks proyectados para finales de la campaña 22-23. Para la campaña 21-22, en lo que es trigo, ¿no? La campaña comercial ya se encuentra finalizando, transitando el último mes de mayo. Recordamos, la 22-23 comienza el 1 de junio. Entonces, números que poco tenían para decirle al mercado, bastante consolidado ya estaba el cuadro, tanto de Estados Unidos como global para la campaña 21-22. Y estos stocks finales para el 22-23 que sí resultan un dato alcista para el mercado, ¿no? En un contexto donde continúa impactando muy fuertemente el conflicto entre Rusia y Ucrania y, transitando un calendario completamente climático en Estados Unidos con el cultivo del trigo de invierno que se encuentra bastante mal, pero aún así da para una proyección para la campaña 22-23, ¿no? Que sube en una estimación en un 5% respecto a la campaña pasada, alcanzando unos 47 millones de toneladas. Sí bajan las exportaciones de Estados Unidos, un dato muy importante, durante la campaña 21-22 Estados Unidos no fue competitivo en trigo, ¿no? Aún con todo el conflicto Rusia-Ucrania no logró consolidarse como un origen alternativo fuerte, ¿no? No logró aumentar fuertemente sus exportaciones, ¿no? Hablando de la poca competitividad del trigo norteamericano, que año tras año continúa perdiendo terreno en el mercado global.
pero sí sigue siendo el mercado de referencia, y estos stocks finales bastante reducidos que alcanzan el número más bajo desde la campaña 2016-2017, dan este fuerte sostén a los mercados. Un poco cruzándonos del otro lado del océano, ¿no? Viendo un poco lo del conflicto entre Rusia y Ucrania, bastante pesimista podemos decir la proyección para la producción rusa en 80 millones de toneladas, cuando consultoras locales hablan, ¿no?, de una excelente condición del cultivo. Rusia, sabemos, sin los problemas que sí tiene Ucrania, ¿no?, con una logística que fluye, con exportaciones que están saliendo desde los puertos desde Rusia, no hacia Ucrania, y una excelente condición de los cultivos con buenas precipitaciones que lleva a una estimación local de 87,4 millones de toneladas, bastante por encima de los 80 que está estimando Luzda en esta primera estimación, ¿no?, del mes de mayo. En lo que es Ucrania sí ve recortado su producción, pasando de 33 millones de toneladas a 21,5 millones de toneladas en la campaña 2022-2023. Creo que de cara a esta campaña, la principal variable en el mercado de trigo va a ser monitorear el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos Rusia, principal país exportador, y la importancia de Ucrania, que no está pudiendo comercializar su trigo. Sí, se hablan de algunas salidas por otros puertos, ¿no? Pero bueno, es a un ritmo mucho menor, a un costo logístico mucho mayor, y lo que sea menores volúmenes exportables por el lado de Ucrania. Entonces, esas van a ser capaz las principales variables a tener en cuenta de cara a la campaña 2022-2023, con un cuadro también muy ajustado para el trigo norteamericano, que da indicios de precios sostenidos también durante toda la campaña que se nos avecina. ¿Cómo reaccionaron los precios del trigo una vez que se publicó el reporte? Para eso, Julieta, te voy a pasar a comentar, creo que es una excelente oportunidad, pasar a mostrar a través de nuestra plataforma de Zafras y Mercado, ¿no? Aquí tenemos el trigo en la posición spot, posición julio, posición mayo ya venciendo el día de mañana, posición que ya deja esa referencia. Y vemos que estamos viendo aquí, bueno, posición julio de trigo negociada en el mercado de Chicago. Marqué aquí con una línea vertical, ¿no? Esto es una variación minuto a minuto, lo que sucedió justo después del informe. Un mercado que siempre decimos, ¿no?, que los mercados actúan proactivamente, no esperan el informe, pero cuando el informe se aleja un poco de cómo el mercado se venía posicionando, vemos estas fuertes correcciones a la baja. Correcciones a la baja o al alza, ¿no? En este caso al alza, Claro, que no pudo ser corregida y sostuvo esta tendencia, incluso la incrementó fuertemente luego el informe, ¿no? Acá estamos marcando en esta línea vertical el momento del informe, las 13 horas, que empezó una senda bien alcista. Si nos vamos de una visión de variación minuto a minuto y ponemos una variación diaria, ¿no?, continuamos entonces aquí sí con esta fuerte tendencia alcista que venía mostrando el trigo, que había llegado a los máximos históricos, que luego intentó corregir al alza, pero ahora venimos respetando, ¿no?, un poco esta tendencia alcista. Entonces, mercado que comienza de vuelta a encontrar fuerza en esta tendencia alcista en el día de hoy, bueno, con este informe, este fuerte incremento, que si lo vemos en términos de números, ¿no?, cerramos en el día de hoy con un incremento casi del 6%, 5,90% para la posición de julio, un mercado fuertemente alcista en el trigo en el día de hoy. muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado y nos vamos a estar reencontrando el próximo mes para analizar el próximo reporte, si les parece. Dale, así será. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.